El tema de hoy en verdad es un tema bastante interesante y yo siempre he alabado a esta iglesia por tener un mes dedicado a la familia. Yo sé que los temas que se tratan siempre en este mes es referente a la familia, pero sé que están dedicados a la familia durante todo el año. O sea que estos temas no solamente son para refrescar nuestra mente, sino que para solidificar nuestras familias durante toda nuestra vida. Y el tema que yo escogí tratar en este día fue el papel del hombre en la familia. Ciertamente que el hombre tiene mucho que jugar en la familia, en el hogar. Y mientras ayer predicaba nuestro hermano Elvis, él estaba tocando muchos de estos puntos. Pero eso no importa. Entre más lo escuchamos, más responsables somos de poner en práctica cada una de estas cosas que hemos oído. Antes de mirar cuáles son en verdad las responsabilidades o el papel que el hombre juega en la familia, me gustaría hablar acerca de qué clase de sociedad es en la que estamos viviendo. ¿Cómo mira el hombre hoy en día el papel del hombre dentro de la familia? Bueno, nuestra sociedad ha cambiado en años recientes y ha cambiado bastante. No para bien, sino para mal. La familia tradicional no es lo que antes se miraba tal vez 20, 25 o tal vez 100 años atrás, donde un hogar se formaba de un hombre y de una mujer. Y este hombre estaba encargado de apoyar, de sostener a su esposa, a sus hijos, proveerles todo lo material. Él es el que salía. En muchos años atrás, cuando la tecnología no era avanzada y las ciudades grandes no existían, el hombre salía de casa, mientras que la esposa permanecía en su hogar, cuidando, alimentando de una manera tierna, de una manera amorosa a cada uno de los hijos. Ese ha sido el concepto que nuestro mundo ha tenido durante miles de años. Pero ese concepto está siendo trastornado, cambiado en nuestros días. Muchos piensan que es normal, muchos creen que esto debe de ser así. Sin embargo, cuando miramos la palabra de Dios, nada de lo que está pasando con la familia, con el papel del hombre y con el papel de la mujer es normal cuando examinamos las Escrituras. Es un ataque directo que Satanás está dando a la familia, al hombre y a la mujer que forman un hogar. Y ciertamente algunos eventos que han ocurrido han sido no planeados, pero otros han sido planeados con alevosía, con malicia, con el propósito de destruir. Bueno, un evento que nunca fue planeado para atacar la familia fue la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los hombres de los Estados Unidos tuvieron que salir. Dejaron sus casas, dejaron sus hijos, dejaron sus esposas, dejaron sus trabajos. Y al dejar sus trabajos no lo dejaron porque querían, era porque tenían que defender su patria. Es una responsabilidad suprema, es un deber de los hombres defender lo que se les ha dado. Y la mayor parte de hombres en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial hicieron esto. Y lo que ocurrió a consecuencia de este abandono necesario, por así decirlo, fue que las mujeres tuvieron que tomar muchos de los trabajos que necesitaba hacerse en este país. Y cuando esto ocurre, la mujer ahora siente un cambio y siente algo diferente. Y ocurrió por mucho tiempo, estuvieron así por varios años, pero cuando la guerra termina, entonces los hombres regresan y la mayoría de ellos vuelven una vez más a entrar a ese mismo círculo de vida, donde él es el que está trabajando, donde él es el que está proveyendo. Sin embargo, 1%, tal vez no tan grande, se mantuvo en la misma condición. Y es cuando empieza a haber ese, por así decirlo, la reversión de papeles, la inversión, o por así decirlo, el intercambio de roles o papeles dentro del hogar, donde la mujer quiere independizarse y quiere trabajar y quiere estar afuera de la casa, y el hombre quiere pues trabajar menos y quedarse en su casa cuidando a sus hijos o haciendo quehaceres
dentro de la casa que son necesarios. ¿Significa este cambio que era un cambio correcto? ¿Era algo mejor lo que ocurrió durante la Guerra Mundial que lo que ya se había estado practicando durante miles de años? Claro que no. Este cambio en verdad no era un cambio para mejorar la familia, ni para mejorar el papel del hombre o de la mujer. Más bien este fue un cambio que, aunque no fue planeado, vino a abrir la mente de muchas personas y aún a cerrar la mente del hombre. Y entonces empiezan a pensar las mujeres que sería mejor más libertad del dominio del hombre. Y ciertamente el hombre, tenemos que reconocerlos, en nuestra sociedad, cuando no estamos hablando de un ambiente cristiano, han sido explotadores, han sido dictadores, han sido déspotas en el trato que se le debe dar a una dama, a una mujer. Cuando la palabra de Dios lo habla de una manera clara. Pero ahora este primer cambio no fue suficiente para alterar los roles del hombre y de la mujer. Bueno, ocurrió otro cambio, porque ocurrieron muchos más cambios. Y un movimiento que muchos conocen es el cambio feminista. El cambio feminista es cuando las mujeres dicen, bueno, ahora los hombres y las mujeres somos iguales. La Biblia siempre lo ha dicho, el hombre y la mujer no son diferentes en posición delante de Dios. Ambos son tan respetados de igual manera delante de Dios porque fueron creados a su imagen y a su semejanza. Pero las feministas dijeron, no podemos estar bajo el yugo de los hombres, tenemos que ser libres de esa opresión, como que si estuviesen siendo esclavas, pero en cierta manera algunas veces sí. Habían hombres que las trataban como si fueran esclavas en vez de sus amadas esposas. Y entonces el feminismo produce un gran movimiento donde la mujer se independiza, empieza a trabajar y ahora el matrimonio entonces tiene un cambio grande, donde se intercambian los papeles. La mujer está trabajando y el hombre empieza a quedarse más en el hogar. Ahora, esta alteración no es tan peligrosa. Es perjudicial, es dañina para cada uno de nosotros, para la familia en sí y para el papel del hombre que debe de llevar en el matrimonio. Pero hay algo peor que eso, algo macabro, algo malévolo, algo que no solamente va a dañar y perturbar lo que es el fundamento de la familia. Hay algo peor que va a destruir completamente lo que es la familia. Por lo tanto, cuando la familia se destruye, va a destruir la sociedad. Y cuando la sociedad se destruye todo. Y estamos hablando de un movimiento que, aunque muchos piensan que no podemos hablar, pues vamos a tener que hablar, porque es serio. Y es el movimiento de los homosexuales y las lesbianas. Ahora, este movimiento es un movimiento muy audaz, muy preparado, muy inteligente. No ha sido algo que ocurrió al azar, como una guerra. No fue algo que dijo alguien, bueno, tal vez lo deberíamos... No, fue planeado desde el principio, durante muchos años atrás, pero que se ha venido a ver hoy en día más claramente. Y es un ataque directo, aunque ellos no lo quieran decir, o aunque tal vez piensen que no era el propósito de ellos, pero este es un ataque directo a la familia y al papel del hombre y de la mujer dentro de la familia. Bueno, ¿sabían ustedes que Massachusetts fue uno de los primeros estados que pasó las leyes para que los homosexuales y lesbianas se casaran? Y tristemente tenemos que admitir que uno de los segundos estados fue el estado de Nueva York. El señor Cuomo, si no me equivoco, no fue Cuomo, en verdad, fue Andrew Cuomo, que es el gobernador de nuestro estado, presentó un proyecto legislativo que se llamaba Marriage Equality Act, Ley de Igualdad de Matrimonio, aprobado el 24 de junio del año pasado, 2011. Les da el permiso de que ellos puedan casarse y puedan tener hogares y que puedan aún hoy en día, ya está aprobado y aceptado, adoptar hijos y entonces formar lo que ellos llaman una familia. ¿Familia? ¿De veras?
Ese es el intento de Dios. ¿Es eso lo que Dios quiso hacer cuando Dios diseñó la familia en el principio? Claro que no. Rotundamente no. Lo que pasa es que estas personas han sido muy inteligentes, han usado argumentos inteligentes, muchos de ellos preparados, abogados, licenciados, y uno de los argumentos han sido derechos. Usted y yo tenemos derechos, y ciertamente nosotros como cristianos vamos a respetar siempre los derechos de todos, sea homosexual, sea lesbiana, sea borracho, sea fornicario, sea adúltero, todos tenemos derechos. Pero cuando van en contra de los principios divinos, de la palabra de Dios, ya no son derechos. Ya no son derechos. Eso es una rebelión en contra de Dios. Se llama entonces desobediencia. Y nosotros no podemos tolerar, como ellos usan el término, debemos de ser tolerantes a estas actitudes. No, una vez más. No hay tolerancia a lo que Dios considera un pecado, una aberración, una abominación, un desprestigio y destitución de lo que verdaderamente es el concepto real de la familia. Cuando ellos aprueban todas estas leyes, están creando unas familias muy diferentes. Una familia donde ahora van a haber dos mujeres supuestamente que son los que van a crear a los niños. O otra familia donde van a haber dos hombres, donde van a crear también a otros niños. Y en ambas familias, aunque no lo inculquen, en ambas familias se va a producir o se va a enseñar o se va a tolerar y se va a enseñar como algo normal la homosexualidad y el lesbianismo. Y ese tipo de familia no fue el primero que Dios hizo. No se parece en nada, no tiene nada de lo que Dios dijo. Porque en el principio, cuando Dios creó al hombre, la Biblia nos dice claramente, creó a Adán, un hombre, y creó a Eva de su costilla. Era una mujer, era lo más atractivo, lo más femenino. Y Adán era lo más hermoso y lo más masculino que usted se pueda imaginar. Y ambos, cuando fueron puestos en este lugar del Edén, fueron enseñados a que amarse, a procrearse, a multiplicarse. Ahora, por naturaleza, una familia debe de crecer, debe de multiplicarse. Si es verdaderamente el concepto divino de creación como Dios lo hizo, por eso tenía que ser y tiene que ser hoy en día un hombre y una mujer. No hay manera de reproducirse entre dos hombres, ni tampoco entre dos mujeres. Entonces, por lo tanto, Dios ha hecho un hombre y una mujer, usando su sabiduría infinita. Pero dentro de ese matrimonio nosotros tenemos que mirar que a pesar de que ambos son responsables y a pesar de que ambos son iguales delante de Dios, el responsable para que ese hogar, para que esa familia funcione, es el hombre. Y usted dice, ¿cómo? Sí, es el hombre. Eso es lo que la Biblia dice. No lo vamos a buscar en el principio, ahí en Génesis, pero cuando usted mira, cuando Dios habla a Adán y a Eva, después de que han pecado, Dios le dice a Adán, no le habla a Eva. ¿Por qué busca a Adán primeramente? ¿Dónde estás tú? Esa es la pregunta. ¿Dónde estás, Adán? Dios sabía dónde estaba. ¿Por qué te estás escondiendo? Dios sabía por qué se escondía. ¿Dónde estás, Adán? Y Adán le dice, oh Señor, es que estoy desnudo porque me estaba escondiendo. Y Dios le hace la pregunta, y una pregunta muy solemne, le dice, ¿acaso has comido de la fruta prohibida? De la fruta que te dije que no podías comer. Ahora, ¿quién está siendo responsable ahí? Es el hombre. El hombre era el que tenía que guiar a su esposa, el hombre era el que tenía que llevarla a la obediencia de la palabra de Dios. Y en ese sentido Adán falló al 100%. Falló en ser líder ahí, en ese momento. Y Eva, por consiguiente, después Dios le habla a ella y le dice, mujer, ¿qué has hecho? No sometiéndose al mandato de Dios, no sometiéndose a la instrucción de Adán. Fue rebelde, no se sujetó a este hombre.
¿No les parece que no es casualidad que ahora Dios nos manda a nosotros, al hombre, a ser un líder y a la mujer a sujetarse a su esposo? No es casualidad. Fue el fallo del Edén. Es el problema que cada uno de nosotros tenemos, los hombres, que debemos de ser los líderes en el hogar. Y entonces aquí es donde comenzamos. ¿Cuál es el papel del hombre en el hogar? Bueno, la primera cosa que el hombre debe de ser en el hogar es un líder. Y vamos a buscar Efesios capítulo 5, verso 22. Efesios capítulo 5, verso 22. Efesios capítulo 5, verso 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Muy bien, en este versículo está claro, aquí la palabra que se usa para decir líder es cabeza. La cabeza es, por así decirlo, el que coordina todo el movimiento del cuerpo. Cuando pensamos acerca del cuerpo humano, ¿verdad? Sabemos que de la cabeza salen todos los mensajes que van a ir a la mano para que la mano se mueva, a los pies, y en todo lo que nosotros hacemos el cerebro manda cada una de esas señales específicas para que el cuerpo se coordine. Bueno, el hombre actúa más o menos así. Él es el guía, él es el líder, pero no es un líder cualquiera. No es un líder como nuestro hermano estaba diciendo ayer, no es un dictador, no es uno que dice, aquí se hace lo que yo digo y lo que tú dices no va. Y no cuenta. No, claro que no. No habla Dios acerca de un líder así. Cuando nosotros pensamos acerca de un líder aquí, lo que primero notamos es que la ubicación, la posición, Dios se la dio. Porque aquí dice que Él es la cabeza de la mujer. Si ustedes van en 1 Corintios 11:3, nos da mucho más luz acerca de lo que Él está hablando. Y lo que ahí Pablo está hablando, está diciendo que el varón es cabeza de la mujer. Pero antes de eso, dice que Cristo es cabeza de todo varón. O sea que nosotros no estamos sin autoridad para hacer lo que se nos antoje. Nosotros no podemos tratar a las esposas como nosotros queramos, porque nosotros tenemos a alguien que nos manda, alguien superior. Nosotros tenemos que tratarlas a ellas como Él nos dice a nosotros, que es nuestra cabeza. Nosotros tenemos que oír, estar sintonizados con nuestra cabeza, los varones, que es Jesucristo, y hacer exactamente lo que Él nos diga que hagamos con ellas. Así que no hay tal cosa de ser un dictador o no tomarlas en cuenta o decir yo soy el jefe y aquí se hace lo que yo digo. Aún expresiones como aquí el último que tiene la palabra soy yo, tampoco va delante de Dios. No va así, no funciona así. El hombre ha sido llenado aún de pensamientos tontos. Yo lo considero tonto. Aún nosotros a veces aconsejamos, yo lo he hecho, pero no nos damos cuenta que es la misma sociedad influyendo en nuestra mente para que no seamos los hombres y los líderes que debemos de ser. Cuando alguien se va a casar le decimos, no te preocupes, no hay problema. Cuando tú te cases solamente tienes que decirle 2 palabras a tu esposa. ¿Cuáles son? Sí, amor. Esas son las 2 palabras secretas. ¿De qué nos está hablando eso? Detrás de eso, lo que nos está hablando es que usted no es el líder, que ella es la que manda. Peligroso. Aún hacen chistes, como por ejemplo, dicen, ¿cuál es
la diferencia entre un vino y un esposo? Y la respuesta es que el vino madura. Bueno, parece que no fue chiste para ustedes, ¿verdad? Que el vino madura, o sea que el hombre no madura. El hombre sigue siendo un inmaduro. Eso es la idea detrás del chiste. Pero bueno, la cosa es que nosotros como hombres debemos de tener en claro que a pesar de que la sociedad ridiculice lo que es ser un verdadero hombre en el hogar, debemos de ser líderes. Pero no líderes como a nosotros nos plazca, sino líderes como el Señor desea que cada uno de nosotros seamos, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos debemos de recordar, si yo soy el esposo, no soy mejor que ella. No soy superior a ella. No soy mejor, ¿verdad?, que ella. Ella es un igual que conmigo y por lo tanto debo tratarla como una hija de Dios, como Dios mismo la trata. Como oímos ayer, un vaso frágil, un vaso que debe de ser tratado con amor y con ternura. Y nosotros decimos, ¿por qué ser el hombre la cabeza? Podría haber sido la mujer. Claro que sí, y no habría problema. Si Dios lo dice, no hay problema. Esto no está hablando de superioridad o de inferioridad, de que uno es más sabio o que el otro es menos sabio. Esto está hablando simplemente de orden. ¿Qué es el orden? Dios es un Dios de orden. Todas las cosas que Dios hace son ordenadas. Solo examinen el universo. Todos los planetas tienen órbitas, ordenado. Todos los mares, los ríos, todas las cosas en este mundo, todo tiene un orden. Y lo mismo sucede en el hogar. El Dios todopoderoso y sabio dio un orden. Y ese orden es, Dios colocó al hombre como la cabeza, como el líder. No porque era mejor. Como una escuela. Hay un director, hay maestros, hay estudiantes. ¿Quién se somete? ¿Quién manda en una escuela? No son los muchachos, aunque en algunas escuelas pasa. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? Tráfico de drogas, muchachos golpeados, peleas todos los días, la policía llega afuera a arrestar a los muchachos que están haciendo cosas que no deben de hacer. Porque el orden ha sido, ¿qué? Intercambiado. Y eso es lo que va a pasar cuando en un hogar el hombre no juega su papel de líder. Va a producir un daño, un desorden, ¿verdad? En el ejército, los generales, los soldados no dan órdenes a los generales, ¿verdad? Eso es un orden, pero no lo estoy diciendo para que las hermanas piensen de que nosotros somos los generales, ¿verdad? No, ya lo dije anteriormente. Nosotros vamos a gobernar y vamos a ser líderes como el Señor dice. Las tenemos que tratar como el Señor dice, no como se nos antoja, porque a nosotros nos encantaría ser los generales. Nos encantaría, pero el Señor no nos manda a ser de ese tipo. Entonces, ¿cómo? ¿Qué clase de líderes? ¿Verdad? No una persona que llega a la casa y dice, tira las cosas y se quita su chaleco, su saco y está cansado, se sienta en el mueble, mira a su esposa trabajando arduamente y él está ahí. ¡Dame la comida! ¡Rápido! ¿Cómo la estaría tratando? ¿Como al Señor? Claro que no. La estoy tratando como una esclava, ¿verdad? Como alguien que no tiene derechos. Y ese no es el líder que Dios desea. Si lo hemos hecho, necesitamos que arrepentirnos, los varones. Y pedirle perdón aún si es necesario a nuestras esposas. Cuando las ultrajamos de esa manera, que pensamos que cuando venimos cansados del trabajo, ella tiene que tener listo todas las cosas y hasta le gritamos y le exigimos, ¿verdad? Sería lo ideal que ella tuviera todo listo si ella no trabaja, ¿verdad? Y entonces nosotros no podemos, aún así, no hay excusa para tratar a la esposa de esa manera, ¿verdad? Tratar a la esposa con rudeza. Algunos van hasta los golpes. Si usted dice, hermanos, los cristianos. Eso no es extraño, somos humanos. Y hay personas, yo conozco un caso, en verdad, hace muchos años atrás que el hermano no se controló. Y cuando estaba ahí discutiendo con la hermana, la agarró a golpes. Hasta en disciplina estuvo el hermano. Entonces podemos mirar de que este no es el tipo de líder que Dios desea. Dios desea un líder primeramente como Cristo. Si ustedes leyeron conmigo en ese versículo, decía claramente que el hombre, ¿verdad?, es
la cabeza de la mujer, así como Cristo es, ¿qué? La cabeza de la iglesia. Ahora, el Señor usa esta ilustración para que nosotros no nos salgamos de ese parámetro, para que nosotros pensemos que podemos ser generales, dictadores, que podemos hacer lo que se nos antoja. Él dice, cuidado, ustedes son los líderes, pero son como yo soy la cabeza de la iglesia, que la trata con amor, con delicadeza, con ternura, que le provee todo lo necesario, espiritualmente hablando, materialmente hablando, en todo sentido. Dios provee a su iglesia, a cada uno de nosotros que somos hijos. Él nos da todo lo que necesitamos y lo hace de la mejor manera. Entonces, primero, el líder debe ser como Cristo. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Él debe de modelar una conducta intachable como la de Jesucristo, de tal manera que su esposa pueda sujetarse de una manera fácil a su instrucción, a su liderazgo. Como el mismo Señor Jesucristo hacía. Aún Él no tenía necesidad de hacerlo, pero el Señor lo hacía. Y nosotros podemos mirar eso en varias porciones. Juan 13:15, el Señor dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros hagáis. Si Él enseñaba por ejemplo, modelando lo que quería que nosotros hiciéramos, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Si queremos ser un líder como Él es, debemos de modelar lo que queremos que hagan nuestros hijos. Debemos de modelar lo que queremos que haga nuestra esposa. ¿Cómo queremos hijos espirituales y nosotros somos carnales? ¿Cómo queremos que lean la Biblia y nosotros ni la tocamos? ¿Cómo nos atrevemos a decirles que vayan a la iglesia y nosotros no vamos ni un día casi? ¿Qué clase de líderes somos? Lo primero que ven la esposa y los hijos es hipocresía en nuestra actitud. Por lo tanto, nosotros debemos de ser verdaderamente líderes que modelen lo que nosotros deseamos ver en los demás. Y una de las cosas que el Señor hizo fue exactamente eso. Aún dejándonos, dice, ejemplo en el sufrimiento. ¿Usted cree que no vamos a sufrir en este mundo? Vamos a sufrir. Pero Él sufrió también por nosotros. Y en el hogar, en el matrimonio pueden haber dificultades y pues vamos a pasar sufrimiento, pero lo pasamos juntos. No lo pasamos separados, estamos unidos, somos un cuerpo. El dolor de mi esposa es mi dolor. Cuando ella pierde, yo pierdo. Cuando ella gana, yo gano. No hay tal cosa como escuchamos que es 50 y 50. No, el matrimonio del cristiano es 100%. Yo lo doy todo por ella y por mis hijos, mi familia. Ellos lo dan todo por mí también. Es un 100% a totalidad, a cabalidad que Dios desea que cada uno de nosotros hagamos. Entonces es un liderazgo modelo, modelando lo que el Señor quiere. Pero además de eso, es un liderazgo que inicia. ¿Por qué las mujeres muchas veces toman las riendas del hogar? Porque usted y yo no las queremos llevar. Porque usted y yo no estamos o no nos sentimos preparados para llevar las riendas. Entonces, al mirar ella que nosotros no hacemos las cosas que tenemos que hacer como cristianos, como padres, como esposos, entonces ellas empiezan a hacerlas y empiezan a tener el control que no deberían de tener en ese sentido. No que no son participantes en todo lo que hacen, porque deben de ser participantes. Pero miren la actitud de Josué. Josué capítulo 24 y verso 15, en ese versículo, y ustedes leen esa porción, se van a dar cuenta que él está retando al pueblo de Israel. Y cuando él está retando al pueblo de Israel, él les dice, ¿a quién vas a servir? ¿A quién van a servir ustedes? ¿Quieren servir a los Baales? Sirvan a los Baales, pero déjense ya de estar en dos cosas. O son de Baal o son del Señor. O sirven a Baal o sirven al Señor, pero no estén en dos cosas, porque el engaño más grande de nosotros los cristianos es que pensamos que podemos tener un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios, cuando Dios nos mira completamente en el mundo, enemigos de Él. ¿Por qué razón? Porque dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo del Señor. Usted no puede servir a Dios así. Entonces el hombre debe tomar la iniciativa. Hay muchas veces que la mujer le dice, tiene que decir al esposo, pero saca la basura, tiene 2 días, apesta. Pero ya limpia el patio, mira, ya cuando pasa uno hay que ir apartándola.
Pinta la casa, ya está descayendo todo eso. ¿Cuándo lo vas a hacer? O por lo menos manda a hacerlo. Y nosotros estamos ahí sentaditos, tomando fresco, esperando que nos sirvan. Pero nosotros no queremos hacer las cosas que tenemos que hacer, que son nuestra responsabilidad. Entonces ellas, al ver la necesidad, aunque ellos no quieran hacerlo, entonces lo tienen que hacer y toman las riendas, porque nosotros le estamos diciendo, tómala. Cuando nosotros sabemos que el Señor nos está diciendo a nosotros, sé un líder, guía a tu esposa, guía a tus hijos. Eso es lo que Dios está diciéndonos a cada uno de nosotros, que seamos líderes, ¿verdad? Pero más triste es no solamente no tomar la responsabilidad en esas cosas que yo mencioné, que son las cosas materiales de un hogar. Lo peor es cuando nosotros fallamos en lo espiritual. Cuando nosotros ni siquiera queremos tener un culto devocional con nuestra familia. Cuando no queremos leerle a nuestros hijos. Qué pena va a ser un día cuando usted mire a sus hijos ya grandes y el reclamo de ellos va a ser, tú nunca me leíste a mí la palabra de Dios. Tú nunca me la enseñaste. Yo nunca te vi leyendo la Biblia. ¿Y cómo espera de que yo lo haga? Porque usted no tuvo la iniciativa y su esposa tal vez le estaba diciendo, pero léeles. Coge ese libro. Ese es el mejor libro. Y si pues, usted no lo hacía, entonces ella lo hace. Y esa es responsabilidad de ella también. Eso no hay problema. Ahí no estoy usurpando de ninguna manera, porque los dos son responsables de enseñar. El hombre y la mujer, el papá y la mamá son responsables de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Y nosotros deseamos lo mejor para nuestros hijos, pero sin sacrificarnos nosotros. No existe tal cosa. No existe. Si usted quiere ver el éxito más grande en los seres humanos, usted va a mirar que se sacrificaron, que pagaron un precio, un costo. Un gran Beethoven, ese hombre practicaba todos los días. Los más grandes pianistas tocaban por horas y horas durante todos los días, durante todos los meses, durante todos los años, desde su niñez. Los mejores corredores, todos practicaron desde muy temprana edad. Los mejores basquetbolistas, todos practicaban horas y horas y horas. Dejaban otras cosas por hacer ¿qué? Lo que les gustaba hacer para tener éxito. Y usted piensa que usted y yo vamos a tener éxito en nuestro hogar cuando no queremos hacer lo que debemos de hacer. Instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema de nosotros los líderes? Estoy muy ocupado. Trabajo demasiado. Llego a la casa y no quiero hacer nada. Léeles tú. Oh, pero hagamos el culto. Hazlo tú. Pero bien se va a sentar a ver televisión. Para eso no está cansado. ¿Dónde está el cansancio entonces? Porque las cosas espirituales requieren un precio. Se agota uno, es verdad, pero cuando a la verdad uno ya viene y lo empieza a hacer, uno mira que en verdad eso es lo que tiene el valor en la vida cristiana. Uno entiende que en verdad eso es la manera en que va a tener triunfo, no solamente uno, porque en ese hogar está reflejado su éxito como líder, como padre, como esposo. Si usted falló ahí, ya de nada sirve que usted le predique a todos los demás, que usted sea un gran evangelista, que usted sea un gran predicador, de nada sirve. Por eso me encanta lo que me enseñó un hombre de Dios, que él es un misionero, estuvo misionero en Honduras primero, luego se fue para Nicaragua y luego regresó a Honduras otra vez. Está ahí. Y don Esteban Ferrer siempre dice, de nada me serviría Hermes si yo ando predicando y soy misionero en todos estos países, estuve en España, vine a Honduras, fui a Nicaragua y regreso a Honduras, si yo no miro a mis hijos convertidos, si yo no los miro en el camino del Señor. Y mire, eso es algo que no solamente dijo hace años, sino que lo ha hecho, porque las hijas se le han casado bien y ahora las dos creo que son misioneras. Qué lindo en verdad. ¿No quiere ver a sus hijos ahí usted? Usted de padre que tiene hijos o hijas, ¿no los quiere ver así? Tome su lugar de líder. Tome su lugar. Eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Tengo miedo. No sé qué hacer. Esa es otra excusa. No sé qué hacer. Es fácil. Es fácil. Tome este libro. Léalo. Y si no le entiende o si no lo comprende de la manera plena, no se preocupe. Léaselo. Ese libro va a ser un gran cambio que ninguno de nosotros puede hacer, por muy eruditos que nosotros seamos, por muy preparados. Si somos ingenieros o doctores o abogados, no podemos hacer lo que Dios
solamente puede producir en el corazón de nuestros hijos. Usted le puede aún predicar todos los días, pero ¿qué dice la Biblia? Que nadie viene a Dios si no lo trae el Padre. Pero usted debe de cumplir. Usted debe de cumplir. Usted sabe que solamente Dios lo va a llevar. Y Dios va a hacer que ese niño o esa niña se convierta a Jesucristo. Pero usted tiene que hacer su trabajo. Porque Él lo va a llevar. Sea que usted lo haga o que usted no lo haga. Pero qué vergüenza que yo no cumplí con mi deber. Debiendo de haber sido que un líder. Estoy preocupado por otras personas. Estoy tan ocupado con ellos que no tengo tiempo para la familia. Voy a visitar a los enfermos, voy a visitar, y todo eso está bien. Voy a las cárceles, visito a los hermanos, cuántas necesidades tienen ellos y por eso no tengo tiempo para la familia. ¿Dónde encuentra usted que usted debe ser diligente con los de afuera, pero negligente con los de adentro? ¿Dónde usted lo encuentra? Enséñame ese versículo y yo le voy a decir que está bien lo que está haciendo. Porque hay hombres que hacen eso, que se dedican a servir y a servir, pero el hogar es olvidado. Y cuando se olvide ese hogar van a tener consecuencias. Uno como hombre. Y consecuencias serias. No hay. Aún la Biblia reprende al hombre que no trabaja y suple el alimento diario. Dice: el que no trabaja no coma. ¿Cuánto más si uno no cumple con su deber espiritual? No hay ninguna excusa para no ser un líder. Dios nos ha preparado y usted y yo debemos de ser ¿qué? Líderes. Pero líderes espirituales. Líderes que modelen, que lean, que oren, que sus hijos lo puedan ver, que su esposa lo pueda ver, que lo pueda notar. Y cuando ellos miren digan: es cierto, si yo no lo hice fue porque en verdad no es que no tuve buen ejemplo, no es que no tuve buenos padres, sino es que porque yo no quise. Yo no quiero un día que mis hijas me digan a mí: es que nunca te vimos a ti. Si un día ellas no siguen al Señor, que sea porque ellas digan: pues porque yo no quise, porque tú me enseñaste, mi mamá me enseñó, lo vi en todos aquellos que estaban cerca de mí. Qué lindo va a ser, en verdad, mirarlo, seguir al Señor Jesucristo. Yo le aseguro, el 99.99%, si usted hace su trabajo, va a ocurrir una gran bendición y va a funcionar. Y sus hijos y sus hijas van a seguir al Señor Jesucristo y van a hacer la obra de Dios en el futuro. Aquí hay un montón de niños y jovencitos. Ellos esperan ver eso en nosotros. Y qué lindo va a ser mirarlos en el futuro, dentro de 10, 15, 20 años, siendo ellos los que van a estar aquí al frente. Y nosotros regocijarnos por la inversión. Usted invierte, ¿verdad?, en los bancos o en la bolsa de valores. Usted que lo quiere ver en 10, 15, 20 años. Usted no piensa ver la caída económica de este país y perder todo su dinero. Usted piensa ver más dinero para asegurar a su familia económicamente hablando. Pero más preciado es que usted asegure a su familia espiritualmente. Cuando usted está trabajando hoy y si es el líder que Dios quiere que sea, como Jesucristo, que Él cuida de la iglesia siempre. Voy a leer una cosa más. Habían varias, ¿verdad? Pero me emocionó eso. El ser un líder, en verdad. Y no es que sea un buen líder. Necesito cambiar muchas veces, y como decía Elvis ayer, uno a veces dice cosas y lo que está haciendo es tirando red delante de sus pies, porque uno tiene que ser el primero que cambie para el bien, para la bendición. Pero hay una cosa más que el hombre debe ser, a pesar de que tenemos varias, pero no lo vamos a ver. Vamos a ver en Deuteronomios. Capítulo 6. Bueno, parece que tengo que cambiar mis lentes porque no puedo ver bien ya. Capítulo 6. Y el versículo 6 dice: y estas palabras que yo he mandado hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa
y en tus puertas, como Jehová tu Dios cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Muy bien. Ahí en estos versículos que acabo de leer, la segunda responsabilidad que el líder, el hombre tiene en el hogar, o el rol que juega el hombre debe de ser un maestro. Debe de enseñar la palabra de Dios, tanto a su esposa como a sus hijos. Ahora, noten ahí lo que dice en esos versículos. Hay 3 palabras claves, o 3 cosas que ilustran dónde debe de estar la palabra de Dios. Dice ahí el versículo 6, dice, en tu corazón. Todo comienza con el hombre, porque ahí le está hablando al padre y le está diciendo que primero tú tienes que apropiar lo que tú vas a enseñar. Primero tienes que tú ponerlo por práctica para poder enseñárselo a los demás. Y entonces le dice que se lo enseña a sus hijos de día, de noche, al salir al parque, al pasear. Y ahí en esos versículos 8 y el versículo dicen 2 cosas más. Dice, deben de estar en tus manos y deben de estar en tus frontales, o sea, la frente, delante de tus ojos. 3 lugares, qué curioso. La frente, si nosotros vemos el cuerpo humano, desde la parte superior hasta la parte más baja. Dice primero, deben de estar en la frente, deben de estar en el corazón y deben de estar en las manos. Pero, ¿de qué está hablando? De que debemos de ponerme la Biblia aquí, como hacen los judíos que usan filacterías y se la andan colgadas ahí. No, no quiere decir eso. Es una manera ilustrativa, aunque ellos lo hacen y está bien porque Dios les mandó que lo hicieran. ¿Quiere decir que tengo que andarla aquí en el corazón? Claro que sí. ¿Quiere decir que la tengo que cargar en la mano? No significa eso. Es más todavía, es más profundo. Si empieza aquí en la mente, ¿dónde empieza todo el problema del hombre? En la mente. Cuando usted piensa algo, ahí es donde usted va a tener o la derrota o la victoria. Y si usted quiere tener una buena familia, de aquí en su mente que usted tiene que comenzar. Es en su mente. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Cuando un hombre tiene un pensamiento, cosecha ¿qué? Una acción. Cuando cosecha una acción, luego cosecha un hábito. Y si cosecha un hábito, luego tiene un destino. ¿Cómo mira a sus hijos usted? ¿Como misioneros, como predicadores, como maestros de escuela dominical? ¿O como un doctor o un licenciado? Que no es malo tampoco. O como un maestro, como yo soy. Que tampoco es malo ser maestro. Pero ¿cómo lo visiona usted en su mente? Usted debe de programar su mente. Usted quiere verlo en su mente. Y debe empezar a accionar hoy, enseñándole la palabra de Dios, para que sean esos misioneros, para que sean esos predicadores. Tiene que enseñarles cuando se levanten. Orar en la mesa, leerle la palabra de Dios. En el carro, leerle la palabra de Dios. Ponerle música cristiana. Y entonces usted está trabajando ahí mentalmente, ¿para qué? Para que esa palabra pueda llegar de la cabeza, donde Satanás puede empezar a controlarlo, y donde hoy en día la mente de los niños está siendo atacada en la escuela y en todo sitio. Yo soy maestro y yo sé lo que le estoy diciendo, porque miro tantas cosas atroces que están pasando en la escuela, y es por un sistema que está siendo controlado por mentes sucias. Entonces usted tiene que trabajar en la mente de ellos desde muy pequeños, desde que nacen, para que no sean envueltos por ese sistema, para que luego esa palabra llegue aquí al corazón. Una vez ahí, que es difícil, oiga bien lo que le voy a decir, difícil que Satanás se las quite. Difícil, nunca, no va a tener victoria una vez que usted pueda llegarle al corazón a su hijo y ese niño, esa niña llegue a Cristo. Puede hacer lo que quiera Satanás, no lo va a tener. Y entonces se va a mostrar en qué, en las manos, en las acciones. Ese niñito va a ser diferente, no va a ser como los que hay hoy en día. Va a ser una persona que va a servir a Jesucristo, va a ser una persona que va a glorificar a Jesucristo. Y lo mismo con usted y conmigo. Queremos ser padres, debemos de ser líderes. Queremos ser padres, nuestro papel es líderes y enseñar la palabra de Dios. Hay mucho más, pero el tiempo ya me pasé, y perdonen que me pasé aún de algunos minutos. Dios y Padre nuestro, gracias le damos, Señor, por su palabra. Y Señor, ciertamente estamos en tiempos difíciles. Señor, la familia está siendo atacada. Nosotros los hombres estamos abandonando el papel que usted nos ha dado en nuestro
matrimonio en nuestro hogar, Señor. Ayúdenos a tomarlo de nuevo como el Señor Jesucristo, con esa actitud que tiene el Señor Jesús, amando verdaderamente a nuestras esposas, tratándolas de una manera delicada, enseñando a nuestros hijos la palabra para que ellos en el futuro sean sus hijos e hijas que le sirvan a usted por el resto de sus días. Bendíganos, Señor, en el resto de este día. Bendiga la palabra que vamos a escuchar después también, que sea para nuestra edificación y para el cambio de nuestra mente, de nuestro corazón, y que pueda verse en la actitud de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.